Hola a todos, seguimos con la unidad de estadística. En el anterior vídeo habíamos introducido los conceptos de población, muestra y carácter estadístico, y habíamos dicho que el carácter estadístico podía ser cualitativo o cuantitativo. Cualitativo se expresa una cualidad, no se puede expresar con un número, y cuantitativo sí que se puede expresar con un número. Vamos a seguir ahora avanzando y vamos a ver Absolute Frequency, Relative Frequency. Es frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Las vamos a representar así, con una F, un subíndice I, y una H y un subíndice I. Frecuencia absoluta y relativa. Para explicarlas voy a hacer un ejemplo que es más sencillo. Suponemos que vamos a crear una tabla de frecuencias que se llama estudiando el número de hermanos que tienen los alumnos de una clase, por ejemplo de vuestra clase. Entonces, number of siblings es número de hermanos. Voy a suponer el número de hermanos incluyéndose a cada uno de vosotros. Entonces, si estamos en clase, yo os preguntaría, ¿en cuántas casas hay un hermano? Aquí. Y me levanta la mano 5 personas. Yo voy contando, entonces os recuento. ¿En cuántas casas hay 2 hermanos? Pues 2 hermanos hay en todas estas. ¿En cuántas casas hay 3? Aquí. Y 4 aquí. Este primer paso es el recuento, es ir anotando cuántas veces aparece un dato. Bien, pues la frecuencia absoluta lo que representa es el número de veces que aparece un dato. El número de veces que aparece un dato. Y la relativa es la división de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Vamos a ver qué es eso. Me dice, frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un dato. ¿Qué significa? Los diferentes datos que hay es un hermano, 2, 3 y 4. Ya que esto es incluyéndose a vosotros. Entonces, ¿cuántas veces aparece este dato? ¿Cuántas personas han dicho que en su casa hay un hermano? 5. Pues esa es la frecuencia absoluta. Bueno, primero ponemos los datos distintos que hay, que sería un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos y 4 hermanos. ¿Cuántas personas han dicho que en su casa hay un hermano? Pues 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la frecuencia absoluta, muy sencillo. Contar cuántas veces aparece un dato. ¿Cuántas personas han dicho que en su casa hay 2 hermanos? 5 y 5, 10. 10. ¿Cuántas personas han dicho que en su casa hay 3 hermanos? 2. ¿Y cuántas personas han dicho que en su casa hay 4 hermanos? 3. Esta es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces aparece un dato? Vale, para resolver la tabla de frecuencias, que llamamos esto la tabla de frecuencias, en la primera columna está el carácter estadístico que estamos estudiando. Puede ser el número de hermanos, o podría ser el deporte, sería todo el fútbol, baloncesto, tenis, el que fuera, o puede ser la estatura, etc. Bien, la variable en la primera columna, en la segunda columna la frecuencia absoluta y en la tercera la frecuencia relativa, F, I, H. Para poder resolver la tabla de frecuencias, lo primero que vamos a hacer es saber cuál es el número total de datos. Es decir, en este caso, como estamos estudiando en una clase, ¿cuántos alumnos habría en esa clase? Pues 5 han dicho esto, 10 han dicho esto, 2 este, 3 estos son 5, 10, 15, 17, 20. Si sumamos las frecuencias absolutas, 5 y 10, 15, 2, 17, 3, 20. 20. El número total lo representamos con una n mayúscula. El número total de datos. Sumar todas las frecuencias. Que en este caso, ya digo, representa al número total de alumnos que hay en esta clase. Ahora vamos a ver cómo se calcula la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, yo os había dicho que era la división de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, en este caso sería la frecuencia relativa correspondiente al primer dato sería la división de este 5 entre el número total de datos, que es 20. La división la ponemos con la raya de fracción. 5 entre 20. Es un cuarto, 5 entre 20 es 0,25. En decimal. El segundo, el primero es 5 entre 20. El segundo es 10 entre 20. 10 entre 20. Es un medio, por lo tanto 0,5. 0,50. Las frecuencias relativas siempre van a ser números decimales menores que la unidad. La tercera, 2 entre 20. 2 entre 20, que será 0,10. Y la última, 3 entre 20. Que es 0,15.
Bueno, pues ya tengo la tabla de frecuencias completa. Repito, tabla de frecuencias, primera columna, decir, es el tipo de carácter estadístico que estamos estudiando. En este caso, número de hermanos. Estas son las diferentes respuestas que han dado los alumnos de esta clase. Un hermano, 2 hermanos, 3, 4. No hay nadie de 5 ni de 6 hermanos. Frecuencia absoluta. Número de veces que aparece el dato. ¿Cuántas personas han respondido que son un hermano? 5. ¿Cuántas personas han respondido que son 2 hermanos? 10, etc. Y la frecuencia relativa, dividir la absoluta entre el número total. ¿Qué frecuencia relativa le corresponde a este? 5 entre 20. ¿Qué frecuencia le corresponde al segundo? 10 entre 20. El tercero, 2 entre 20. Y el cuarto, 3 entre 20. Tenemos que saber, para comprobar que si está bien hecho, al sumar todas las frecuencias relativas, me tiene que dar 1, la unidad. 25, 50, 75, 85, efectivamente aquí da 1. Cuando trabajemos con decimales, que no sean decimales exactos, pues si los aproximamos a 2 o 3 decimales, aquí en vez de dar 1 igual a 0,99 o 0,998, etc. Pero tiene que estar muy aproximado a 1. En este caso, justo 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es una tabla de frecuencias.